Buenas tardes, bienvenidos a tu canal Tío Nadito, se ve el Tío Nadito 2.0, gente. Saludito a todas las personas que van a ver este video. Recuerde que estamos trayendo noticias fresquitas para que usted pueda estar debidamente informado. ¡Gente! ¡Esto está perro, señores! Se le voltea el pueblo hondureño a los militares y a la presidenta de Honduras. Esto que les voy a mostrar ahorita da a entender que la gente en Honduras sabe que el pueblo salvadoreño no está contra ellos, mucho menos el presidente Nayib Bukele, que les ha extendido la mano en situaciones difíciles. Con esto se comprueba que el pueblo salvadoreño y hondureño son amigos, son hermanos, son primos, si es que hablamos igualito, hombre. No querés que te agarre a pija, como dicen los hondureños, apretá la pija. Entonces, esto da a entender que sí, que el pueblo hondureño sabe y reconoce que en El Salvador se le aprecia a los hermanos hondureños. Se les quiere, hombre. Que por rato tengamos diferencias, pero no como para llamar a una guerra y darlos en el hocico y destruir nuestros países y traer sufrimiento, dolor y sangre a los países, a los pueblos. Por eso es que Nayib Bukele no ha respondido. Recuerden que en esta semana se viene la semana morazánica, como que algo así le dicen. Lo de Morazán, ¿verdad? La semana morazánica que se viene de Honduras. ¿Me entienden? Entonces, mucha gente del pueblo hondureño ha emigrado esta semana para El Salvador. Porque recuerden que el señor Morazán está enterrado en El Salvador, ¿verdad? En el cementerio de los Ilustres. Pero con esto se demuestra que el pueblo salvadoreño y el hondureño son hermanos. Algo que yo traigo acá es algo que me pidieron muchas personas, que es un video explicatorio del por qué el conflicto. Y yo se lo traigo. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay militares hondureños, hay de hablarlo y decirlo claro, hay militares hondureños que son bastante abusivos. Porque la marufia esta que hicieron es la que ha creado este conflicto, esto que se ha hecho dimes y diretes. Pero antes que nada, mire, gente, por favor, no, hombre, me está dejando sin like los videos usted. Regáleme. Suscríbete y dale like a nuestro contenido en YouTube. Regáleme ese likezote, púchele ese like, regáleme ese like, gente. Me está dando sin like los videos, hombre. Me está dejando sin like los videos. ¿Qué le pasa? ¿Qué le he hecho? ¿Qué le he dicho? ¿Tiene algún problema conmigo? Arreglémoslo, hombre. Hablemos. Hablando se entiende la gente, pero no me dejen sin likes, sin comentarios, hombre. Qué bárbaro. Dinero no le pido porque no soy María Teresa de Calcuto para pedirle dinero, pero oiga, lo que se ve acá y lo que se mira acá de la gente hondureña que le dio la espalda a los militares y a la Xiomara Castro que estaban queriendo dar a entender que había conflicto. Mire. Esta es la fila que viene de los hermanos hondureños que vienen para El Salvador. Mire esto. Así está la frontera donde los hermanos hondureños están llegando al país. Como ve ahí, mire, ahí se mira policía todavía, mire, cuando está la gente queriendo cruzar para El Salvador. Ahí puede ver las placas ustedes, los hermanos hondureños que están cruzando para El Salvador. Mire, ahí está la fila, mire, ahí está la fila, mire esto, mire esto. Mire esa cola de gente hondureño, mire. Mire esa cola de hondureños que va para el país. Aquí se puede, demostrando que El Salvador y Honduras no tienen ningún conflicto. Hermanos hondureños a disfrutar al país. Mire, mire esa cola. Y eso que es el primer día.
Mire, mire qué hermoso, mire qué chulada. Los hermanos hondureños dirigiéndose al país con tranquilidad, mire. Mire. Aquí se demuestra, gente, que los pueblos no tienen ningún conflicto. Y a los hondureños, por el conflicto que supuestamente quieren armar los militares, no se les va a tratar mal en el país. Al contrario, van a ser bien recibidos. Al contrario, van a ser bien atendidos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como salvadoreños no tenemos ningún conflicto con los hermanos hondureños. Así de fácil, hombre. Así de fácil. Dele likezote usted. Dele like a este video. ¿Y qué es lo que pasa? Mire, esta persona explica bien el por qué es el abusamiento de los militares de Honduras con los militares nicaragüenses. Quiero que vea este video para que usted entienda cuál es el conflicto que tienen esos dos países contra El Salvador. Bueno, los dos países no, sino que los militares. Vea. Conflicto entre El Salvador y Honduras explicado con peras y manzanas. Voy a tratar de resumirte todo, no sé si me alcanza en un solo video, pero pone atención. De todo ya es conocido que hay un conflicto territorial en el Golfo de Fonseca entre El Salvador, Honduras y Nicaragua, pero hoy te cuento por qué. Chele, acordate que El Salvador tiene una soberanía de 200 millas náuticas, pero para que esto se cumpla, tiene que ser desde la línea de costa. Eso no lo digo yo, Chele. Ni lo dice el Colocho, lo dice la Convención Internacional sobre el Derecho de Aguas Internacionales. Y basándonos en esa regla... Quiero que entienda eso es lo que dijo allí, a orilla de costa, a orilla de playa, o sea, a orilla de costa. O sea que de la orilla, todo país, eso es en todo el mundo. A orilla de la playa para mar adentro son 200 millas náuticas, que tiene todo país. Todo país tiene eso. Vea esto. Uy, espérense un moco. Y llegamos al Golfo de Fonseca, donde las aguas del Salvador convergen con las aguas de soberanía, pero de Nicaragua, no de Honduras. Y aquí hemos empezado a entender parte del problema. El Salvador hace presencia en sus aguas, Nicaragua hace presencia en sus aguas, pero Honduras queda encerrada dentro del Golfo de Fonseca. Y porque ellos no tienen línea de costa, sino tienen playa dentro del Golfo. Entonces a Honduras le toca como si construyó donde la suegra, sin salida al Pacífico. Y eso se va a mantener así hasta plan 1992. Tomando en cuenta que acababa de terminar la guerra, que nadie quería más deschongues en Centroamérica, en el 92 organismos internacionales le dicen a los tres países, llévensela bien, agárrenla al suave, convivan ahí tranquilos. Pero en ningún momento esos acuerdos hablaron de cederle agua a otro país, simplemente de llevarse bien. Esto permitía un comercio más fluido, que la soberanía fuera compartida, más no que las aguas se cedieran. Y eso también permitía que pescadores hondureños pasaran sin mucho problema sobre aguas nicaragüenses o salvadoreñas para llegar al Pacífico. Y hasta aquí un poquito de historia para... ¿Escuchó eso, verdad? Pescadores nicaragüenses cruzaran por aguas salvadoreñas o nicaragüenses sin ningún problema. ¿Usted cree que si los salvadoreños lo hubiéramos puesto con esa ridiculez que se pusieron los militares hondureños, hubiéramos permitido que pasaran los pescadores? ¿Verdad que no? Mírese esto. Para llegar al Pacífico. Y hasta aquí un poquito de historia para entender lo que pasó entonces en las aguas del Golfo de Fonseca, que obviamente varios detalles se me están quedando por fuera, como la isla Conejo y otras referencias más. Aquí vas a entender qué fue lo que pasó la semana pasada. Like para segunda parte. ¡Salud! Vaya. Ahí está la explicación más que clara. Mire, por si usted no entendía el conflicto, y le voy a explicar acá. Cuando él explica las dos organismos simplemente de llevar. Usted vio acá la parte esta donde mira la de las náuticas, ¿verdad? Entonces, la regla que estipula las millas náuticas en los países es de 200 kilómetros a partir de la orilla de la costa. Quiere decir que El Salvador de aquí para acá tiene 200 millas náuticas y Honduras de aquí para acá tiene 200 millas náuticas, que no las completa esta parte de aquí. Tuvieron que agarrar mitad y mitad. ¿Y por qué me dice usted? Pero si Honduras tiene ahí el acceso por el mar. No lo tiene, porque Honduras comienza las 200,000 millas náuticas empezando desde la orilla de su playa. Entonces él queda encerrado en este pedazo de acá, porque de aquí hasta acá le alcanza las 200 millas náuticas. Le faltarían por lo menos unas 400,000 millas náuticas más para poder tener salida al Pacífico. Si Honduras hubiera estado aquí sí tenían que haber tenido que compartir El Salvador y Nicaragua
la salida del Pacífico con Honduras. Pero es lo que le digo yo, Honduras, los militares hondureños son bastante abusivos. Y acá en el segundo video se lo explica la segunda por qué Honduras logró tener salida al Pacífico sin consultarle a El Salvador. Y por qué El Salvador no quiere y por qué reniega. Porque Honduras, así como agarró la Isla Conejo, está agarrando parte de las aguas de entre Honduras de entre El Salvador y Nicaragua para salir al Pacífico, algo que El Salvador no va a aceptar. Porque ya pasó con la Isla Conejo. ¿Me entienden? Veamos esto. Continuando con el chambrecito del Golfo de Fonseca. Nos quedamos en 1992 y aquí aparece la Isla Conejo. Acordate de esto porque va a ser bien importante más adelante. Se dice y se cuenta que por esos años El Salvador no tenía la capacidad de cuidar su territorio. Por lo tanto, le cede esta isla a Honduras en favor. El Salvador le dice a Honduras, mira, cuídamela, no tengo capacidad de hacerlo. Vos sí, tenémela ahí. Error, viejo, como cuando le diste chance a tu novio ya no se fue. Pero este fue el ambiente que el Golfo de Fonseca empezó a vivir entre 1992 y el 2021. El Salvador tenía soberanía sobre sus aguas, Nicaragua sobre sus aguas y se le debería de permitir a los barcos hondureños pasar sobre aguas nicaragüenses y llegar hasta el Pacífico. Así que entre el 92 y el 2021 esa fue la tensa calma que vivió el Golfo de Fonseca, como vos cuando te fuiste el primer año a vivir con tu suegra, viejito. Pero ¿qué pasó en el 2021? Este señor se reúne con este señor y firman un tratado donde acuerdan que Nicaragua va a tener frontera con Honduras, frontera marítima. A estos acuerdos El Salvador contesta con un contundente tumblimbli. Ah, por cierto, este señor está detenido en Estados Unidos por no sé cuántas cosas. Y este otro así como que muchos cheros no tiene. Esos acuerdos hablan de que Nicaragua le reconoce 3 millas náuticas a Honduras para que éste tenga un canal marítimo de salida hacia el Pacífico. El problema es que ese canal marítimo solo lo aceptó Nicaragua, jamás El Salvador. Ahora sí vamos a la parte peras y manzanas. Vamos a septiembre de 2025 cuando sucede el percance en el Golfo de Fonseca. Se llevaban a cabo ejercicios militares entre Honduras y Nicaragua, los cuales siempre habían sido en tierra. Y por primera vez en septiembre de 2025 también los hicieron en alta mar. O sea, el día que las lanchas sacaron chispas y que gracias al colocho no pasó más. Así que ya sabes, con este video se te va a hacer más fácil entender el conflicto en el Golfo. ¿Querés saber por qué a Honduras le interesa tanto esa salida y por qué ha llegado a ese acuerdo con Nicaragua? Dale like para la parte 3. Ok, hoy yo le voy a explicar lo que no logro explicar. La embarcación que Honduras reclamó, espéreme. La embarcación que Honduras reclamó andaba por estas aguas de acá. Pero, si ustedes recuerdan en el video pasado, Honduras no tiene, o sea, el barco que andaba por estas aguas de acá, ¿ve? Por estas aguas de acá, donde tiene la salida ahorita a Honduras, que le dio Nicaragua, pero pasó por encima de El Salvador para dársela. O sea que Honduras sale por el medio, donde son aguas nicaragüenses y salvadoreñas y donde El Salvador no firmó trato con Honduras, ni con Nicaragua para que le dieran chance de salir. Y usted me va a decir, ay, pero qué egoísta eso, ¿cómo no lo van a hacer? El problema es que ya se pasó la primera experiencia con Honduras. Honduras, al tener chance de llegar a una isla como fue la Isla Conejo, lo que terminó fue apropiándose. ¿Me entiende? Lo que terminó fue apropiándose. Entonces El Salvador no va a volver a cometer el mismo error de prestarle o darle chance a Honduras para que él vuelva a hacer la misma abusivez. ¿Y cómo es que lo hicieron? A la pura fuerza. Por si usted no recuerda este video, se lo voy a poner ahorita, donde pescadores salvadoreños eran amenazados por militares hondureños cuando se acercaban a la Isla Conejo. Ahora entiende el por qué El Salvador no va a permitir que Honduras tenga salida por ese lado. Y muchos dirán, ay, qué egoísta los salvadoreños. No, no es egoísmo. Es para cuidar la soberanía. Lástima que Chavo no subió la tercera parte todavía. Pero veamos lo que hacían los hondureños militares cuando se acercaban embarcaciones de pescadores salvadoreños. Vea esto. Agarran a balazos también y por ese motivo no los metemos hasta ahí. Un pescador hondureño se ofrece llevarnos a la Isla Conejo. La bandera hondureña destaca en la cúspide de la isla. Diario viven los pescadores de la zona del Golfo. La primera impresión, un temor generalizado al hablar de la Isla Conejo. Aseguran que no pueden acercarse por temor a los militares apostados en la zona. Dicen que no dejan a la gente arrimarse allí, ni que vayan a pescar.
Eso es lo que todos manifiestan. Eso es lo que todos manifiestan ahí. Todos los que vienen ahí. ¿Y qué pasa si se acercan? Bueno, les pueden pegar un rubalazo y perder la vida por una tontera. No, es que no es de Honduras. Es de El Salvador, pero como no tenemos que ir a hacer nada nosotros, porque no tenemos por qué ir nosotros a intimidar a lo que nosotros tenemos que hacer. Es la autoridad que tiene que ver por eso. Llegamos a Migración Salvadoreña para consultar los trámites. En el caso de la Isla Conejo, las autoridades salvadoreñas manifiestan no ser necesario el trámite migratorio por ser tierra salvadoreña. Cualquier cosa, por seguridad de ustedes, con nosotros no. Ante la situación tensa en la zona, nos recomendaron tramitar todos los permisos, CA4 y ZARPE para la embarcación. Decidimos acompañarlos en los recorridos que hacen a diario. En pocos minutos encontramos los pescadores en su faena diaria. Estamos aproximadamente a 1 kilómetro de distancia de la Isla Conejo. Esto es lo más cercano que los salvadoreños podemos llegar, ya que según las autoridades hondureñas, esa isla pertenece a sus tierras. No se atreven a pasar ese límite, porque los militares hondureños que están en el puesto de la Isla Conejo reaccionan. Ellos tienen las posiciones, ya digamos, las trincheras, a donde tal vez tienen las armas fuertes ellos, y uno tiene que evitar las ocasiones que ellos tal vez pueden ser unos militares, y nosotros somos unas personas que somos, como le quiero decir, sin armas, sin nada, y por eso uno tiene miedo a acercarse más. A veces cuando estamos muy cerca ahí los agarran a balazos también, y por ese motivo no los metemos ahí. Pero son áreas salvadoreñas. Sí, son áreas salvadoreñas. ¿Qué piensa usted? No, yo pienso de que, pues sí, deberían de hacer algo, porque ese lugar le pertenece al Salvador y no los dejan trabajar ahí en paz. Un pescador hondureño se ofrece llevarnos a la Isla Conejo. La bandera hondureña destaca en la cúspide de la isla. Dijeron que hablarían con nosotros en la playa, por lo que pedimos permiso para bajar y fuimos autorizados. La actitud de los militares cambió cuando se percataron que éramos salvadoreños. Pero de Salvador son. Sí, es prohibido. ¿Verdad? Es prohibido. Asegurando que un salvadoreño tiene prohibido llegar ahí. No, ya la No, pagó. ya la pagó. Mire, ya la pagó. Le doy fe de eso. Yo le voy a llevar la cámara. No, pero mire, vamos todos, lo que pasa es que El equipo, en nuestro equipo es como que yo le dijera, yo le llevo el fusil. Retenidos en la isla por casi 2 horas, la Fuerza Naval hondureña llegó para trasladarnos a su base en el municipio de Amapala. Con custodia militar en todo momento, llegamos a tierras hondureñas. Bueno, entonces ahí solo viene un muchacho, vamos a esperar que venga un muchacho en migración para el de los datos y los vamos a llevar a Coyolito y ahí para que regrese a Coyolito. Bueno, ahí esto creo que ya se los he puesto donde capturaron a los periodistas, ¿verdad? Pero entonces, ahora entienden la razón del por qué el lado salvadoreño no es que no le quiera dar permiso, sino que después se toman atribuciones que cuesta sacarlos de ahí, ¿me entienden? Entonces, para evitar esos problemas que pueda llegar a un conflicto, mejor es no darle pasada y que reduzca la pasada a Nicaragua en su territorio, no en medio. Porque en medio, esto acá en medio le pertenece a los dos países, el cual le dio permiso a Nicaragua sin haberle consultado El Salvador a Honduras. Oiga este video. ¿Pertenece el Golfo de Fonseca que Honduras pelea? Por más de un siglo las aguas jurisdiccionales del Golfo de Fonseca han sido compartidas entre Nicaragua y El Salvador, quienes ejercían una barrera marítima de 19 millas náuticas. Ambas naciones patrullaron esa zona por más de un siglo, impidiendo así el acceso de Honduras al Pacífico. La Corte Internacional de Justicia, en su sentencia de 1992, dictaminó que Honduras posee el derecho a una franja hacia el Océano Pacífico. Sin embargo, se estipuló que Honduras debía negociar amistosamente un tratado con Nicaragua y El Salvador para demarcar su salida. No obstante, Honduras procedió de manera contraria. Mantuvo una relación tensa con Nicaragua mientras fustigaba a El Salvador.
Esta estrategia indudablemente entorpeció su aspiración de acceder al mar del Pacífico. Históricamente Honduras ha mantenido una relación hostil con El Salvador, derivada del conflicto de las 100 horas, o la mal llamada Guerra del Fútbol, que Honduras perdió tanto en el campo futbolístico como en el ámbito bélico. En 2021 Nicaragua y Honduras lograron negociar aguas e intentaron presionar a El Salvador para que éste ratificara un tratado que otorgaba a Honduras una salida al Pacífico. El tratado fue suscrito en 2021 entre el entonces presidente Juan Orlando Hernández, actualmente preso en Estados Unidos por corrupción y narcotráfico, y Daniel Ortega, quien aún ostenta el poder. El mencionado tratado quebrantaba la barrera marítima establecida entre El Salvador y Nicaragua, la cual impedía la salida de Honduras al Pacífico. Con la firma del tratado, Nicaragua eliminó la barrera y cedió 3.168 millas náuticas. Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández ejercieron presión sobre el presidente Nayib Bukele para que procediera de igual forma y transfiriera otras 3.168 millas náuticas con el fin de que Honduras finalmente obtuviera su acceso al Pacífico. O sea, imagínate qué descarado ese Orlando. Quería que Nayib Bukele le cediera 3 millas náuticas de ancho para que ellos pasaran bien tranquilos para el Pacífico, y después de que le había cedido 3 millas náuticas Nicaragua. Pero cuando se estaba queriendo negociar esto, le huevió la Isla Conejo Orlando Hernández a los salvadoreños. Imagínate qué descaro. Por supuesto, Nayib Bukele se negó a ceder las 3.168 millas náuticas y rechazó el tratado, evidenciando que el acuerdo había sido negociado entre Hernández y Ortega sin la inclusión de El Salvador en la firma. En un comunicado enviado a la Organización de los Estados Americanos, OEA, en diciembre de 2021, Nayib Bukele argumentó que no aceptaba el tratado por contener vicios de nulidad evidentes al pretender crear ilegítimamente obligaciones para el Estado de El Salvador sin su conocimiento ni su consentimiento. Semanas después, Juan Orlando Hernández criticó duramente al gobierno del presidente Nayib Bukele, acusándolo de duplicar y modernizar el ejército de El Salvador y de adquirir grandes cantidades de armamento sofisticado con el propósito de fragmentar la región. El presidente Bukele mantuvo su posición con diplomacia y no concedió las millas náuticas exigidas por Honduras. Como se mencionó inicialmente, Honduras debía negociar de manera pacífica con cada país su acceso al mar, pero actuó de forma contraria, hostigando a El Salvador a lo largo de los años. Correcto. Por esta razón, El Salvador asestó el golpe decisivo en 2021, desestimando el acuerdo ilegítimo. Honduras gestionó la situación deficientemente. Por ejemplo, a finales de los años 60, la situación ya era tensa. En una disputa entre El Salvador y Honduras durante un partido de las eliminatorias mundialistas. Vio ese cartel. Gente, vio ese cartel lo que decía. El Salvador ganó 2-1. Espérame. El cartel ese. Ya era la situación. Dice así, mire, este es el cartel que dieron para el día de la guerra, para el tiempo de la guerra. Dice: salvadoreño, si te crees decente, por decencia abandona Honduras. Guanaco, si eres como la mayoría, ladrón, borracho, vividor, maleante o rufián, no te queremos en Honduras. Márchate o espera tu castigo. En Honduras no queremos guanacos. Y si por súplicas de la OEA, organizaciones encubridor de agresores, el gobierno acepta guanacos, el pueblo debe rechazarlos. Imagínate, vos. Y así quería que le dieran salida al océano a El Salvador, vos. Estos son descarados, va. Deficientemente. Por ejemplo, a finales de los años 60, la situación ya era tensa. En una disputa entre El Salvador y Honduras durante un partido de las eliminatorias mundialistas para México 70, El Salvador ganó 2-1. El partido culminó con altercados en el campo. Este fue un detonante de los arraigados problemas entre ambas naciones. En 1969, los hondureños asesinaron a una considerable cantidad de campesinos salvadoreños residentes en Honduras, quienes se dedicaban a hacer productivas las tierras que los hondureños no eran capaces de cultivar. El desprecio era tal que en Honduras se organizaban campañas para eliminar a los campesinos salvadoreños. La situación escaló vertiginosamente con la muerte de cientos de salvadoreños a manos de las llamadas Manchas Bravas, conformadas por civiles, paramilitares e incluso apoyadas por el Estado de Honduras. Esto provocó una fuerte reacción en el Estado de El Salvador, que decidió invadir a Honduras para proteger a sus connacionales.
El Salvador bombardeó varias ciudades y aeropuertos y conquistó miles de kilómetros de territorio hondureño. Mediante la intervención de la OEA, se negoció el retiro del ejército de El Salvador de tierras hondureñas. Cerca de 130,000 salvadoreños regresaron a casa. En las décadas posteriores, Honduras mantuvo su resentimiento. Tomó por la fuerza la Isla Conejo, un islote de apenas 500 metros cuadrados. En 2013 detuvo a periodistas salvadoreños, a quienes posteriormente expulsó. Abrió fuego contra pescadores salvadoreños y durante años, candidatos presidenciales acuden a la isla para realizar proselitismo e intensificar el discurso polarizador entre ambos países. Por estas circunstancias, Honduras no ha logrado negociar con El Salvador para que éste le ceda 3.168 millas náuticas de sus aguas. Ni lo va a hacer, hijo. Logrando así su ansiada salida al Pacífico de manera total. Ni lo va a hacer y que ni lo haga. Y no es que seamos egoístas ni nada por el estilo. Pero solo estoy viendo algo acá, mire. Ya va a ver. Discurso polarizador entre ambos países. Solo estoy viendo algo acá, mire. Mire esto, lo que le voy a mostrar. Ya va a ver. Mire esto lo que le voy a mostrar. Purate, papito. Acá, mire. Si El Salvador le llega a ceder esto a Honduras, es capaz que Honduras se huevea la isla Mianguera que está acá, ¿ve? Esta es la isla Mianguera que está acá y la isla del Tigre, ¿ve? Esta es capaz que se la huevea, tiene que tener cuidado El Salvador y lamentablemente no se le puede dar. Es más, hasta lo huevea con chagua, con chagüita, porque ya vimos que lo que pasó con la Isla Conejo. Entonces no. Lamentablemente, hermanos hondureños, no es con ustedes, sino por los militares y por los gobernantes que han hecho malas cosas para negociar con el gobierno de El Salvador. Lamentablemente, los gobiernos que ha tenido Honduras no han sabido negociar con El Salvador para tener una salida en paz y tranquila. Imagínate hacer un tratado bajo la mesa con Nicaragua, dejando fuera a El Salvador sabiendo que necesitas más de 3,000 millas. Y te he puesto 1000 veces que los discursos de los presidentes de Honduras ha de ser El Salvador no los quiere dar salida por egoísta. Te lo he puesto 1000 veces. Cuando hacen el populismo ahí. Y mira, y aquí claramente te lo enseñaba. Que pues es increíble la historia. Manate, yo no me había sumido tanto en esta historia de cómo son las cosas con Honduras. Y pues se ve que Honduras y salvadoreños han tenido conflicto por los gobiernos. Mira, oye, bueno, vamos a ver, quiero ver esta foto, me interesa esta foto. Dice acá, mire, dice OEA, genocida, dice el cartel este. Este fue una marcha, no sé si en Honduras o en El Salvador, pero dice, pedimos al gobierno no retirar tropas salvadoreñas, Yo creo que esto fue el conflicto creo que eran salvadoreños marchando porque los estaban matando, pues, en los pueblos hondureños. Por eso dice no retirar las tropas salvadoreñas porque los estaban defendiendo a los salvadoreños que estaban siendo asesinados. Esta es la historia, gente. Esta es la historia y pues no se sientan que van a tener problemas, hermanos hondureños, llegando al país, porque les he mostrado acá, que pues está llegando mucho hermano hondureño, como siempre ha pasado todos los años, que ha llegado hermanos hondureños a pasar la semana morazánica, algo así le llaman. ¿Cómo se llama? Al Salvador, y es bueno, es bonito. Y no es problema con el pueblo hondureño, sino con el tipo de presidentes que han tenido que no han sabido negociar con el pueblo salvadoreño. Dígame usted qué opina, regáleme un likezote y recuerde que este video es gracias a... Atención, hermano salvadoreño, tú que estás pensando regresar a El Salvador y quieres llevarte todo lo que has logrado en Estados Unidos, Central de Envíos IN tiene el servicio de mudanza en contenedor, donde tú podrás llevar absolutamente todo a nuestro bello país El Salvador. También Central de Envíos IN cuenta con el servicio de encomiendas de caja de 30x30. También el servicio de enviar tu vehículo a nuestro país El Salvador y también los servicios de encomienda de libra por libra
todo vía aérea. Recuerda, contacta a Central de Envío SIN al teléfono 213-383-9300. Es una compañía con más de 40 años de experiencia. Llámalos al 213-383-9300. Endulzate la vida con Postres Quechas, ubicado en Frederick, Maryland, donde vas a ver esos exquisitos postres. Vas a tener los postres de fresa, también tenemos fresas con crema y degustaciones de postres con una pasta increíble. También si sos amante del chocolate, también están los brownies y las fresas con crema con chocolate. Pide los postres, están riquísimos. Es un negocio artesanal dedicado a crear postres caseros. Llámalo al 240-656-0125. Endúlzate la vida.